Demet Özdemir acaba de soltar la bomba. Lo que se rumoreaba, lo que muchos especulaban, ella misma lo ha puesto sobre la mesa. Y atención, porque esto ha caído como un jarro de agua fría en el mundo del espectáculo turco. ¿Se acuerdan de esas acusaciones tan fuertes que la señalaban? Que si ciertas influencias, que si maniobras dudosas para conseguir proyectos. Se dijo de todo. Y mientras el huracán mediático arreciaba, Demet se mantenía en un silencio sepulcral. Nada de nada. Y eso, chicos, para un personaje público de su talla, es casi peor que una respuesta. El silencio a veces grita más fuerte. Pero hoy, oh sorpresa, Demet rompe ese muro de silencio y saca a la luz su verdad. Y no es una verdad cualquiera, es una verdad que busca limpiar su nombre y dejar claro, bien claro, que ella ha llegado donde está a base de trabajo duro y talento. Nada de atajos ni trampas, según ella. Para ser honestos, yo creo que la presión mediática era brutal. Cuando te acusan de algo así, y más si te salpica a tu carrera profesional, la cosa se pone seria. Y muchos la criticaban por no defenderse, por no salir a dar la cara. Pero quizás ella estaba esperando el momento perfecto, o quizás estaba asesorándose legalmente. ¿Quién sabe? Lo que sí me parece interesante es cómo ella narra su versión. No es una respuesta genérica, no es un estoy decepcionada. No. Ella entra en detalles, habla de cómo estas acusaciones le han afectado personalmente a nivel emocional, y cómo han intentado manchar su reputación. Y lo hace con una contundencia que, la verdad, a mí me ha dejado pensando. Mi opinión. Yo creo que siempre hay dos caras en cada moneda. Y aunque las acusaciones eran graves, la forma en que Demet sale ahora a defenderse, con pruebas o al menos con argumentos sólidos, le da mucho peso a su versión. Es fácil tirar la piedra y esconder la mano. Salir a defender tu honor y tu trayectoria es de valientes. Además, me da la impresión de que esto podría ser también una estrategia para un resurgir. Piensen en ello, te acusan, te critican, te dan por desaparecida, y de repente, sales más fuerte que nunca con tu verdad. Es un giro argumental digno de una telenovela turca, ¿a que sí? Ella insinúa que quienes la acusaron tenían intereses ocultos. Que no buscaban la justicia, sino hacerle daño. Y yo sospecho que tiene razón en parte. En este mundillo, la envidia y las malas intenciones campan a sus anchas. Y cuando alguien brilla tanto como Demet, siempre hay quienes quieren apagarle la luz. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo va a afectar esto a su carrera? ¿Podrá recuperar la confianza de todos? Porque sinceramente esas acusaciones dejan una marca. Y la forma en que ella decida manejar esto de ahora en adelante será crucial. No basta con decir, yo soy inocente, hay que demostrarlo y seguir demostrándolo con cada proyecto. Yo lo veo así, ella ha soltado el primer golpe. Ha puesto las cartas sobre la mesa. Ahora la pelota está en el tejado de los acusadores, o al menos, en el tejado de la opinión pública. ¿Le creerán? ¿Verán la verdad en sus palabras? La verdad es que Demet Özdemir ha demostrado tener agallas. Ha pasado de ser el centro de los rumores a ser la protagonista de su propia defensa. Y eso, amigos, tiene su mérito. Ahora solo queda esperar a ver qué sucede y si esta ruptura de silencio se traduce en una nueva etapa para ella, libre de sombras. ¿Y tú qué piensas? ¿Creéis que Demet ha dicho la verdad y que se ha defendido con uñas y dientes, o crees que todavía queda algo más por saber?